Y seguimos aquí en Ciudad Capital, le agradezco que esté al pendiente, todavía hay mucho programa, todavía hay mucha información y tenemos aquí en el estudio con nosotros, como siempre, como todos los martes, al abogado Elías Flores Gallegos del despacho Flores Gallegos. ¿Cómo estás, Elías? Hello, ¿qué tal? Buenos días. Elías. Bien, buenos días, aquí contento de estar con ¿Todo ustedes bien? nuevamente. ¿Todo bien? ¿Todo ¿Qué muy lectura bien? tan fina traes ahí? Traje Permíteme decirte. a un acordeón. Pero qué lectura tan fina, definitivamente. Sí, de veras, Sí. y me sorprende el autor, de verdad. Soy su fan. Soy su Oye, fan. lo ves en persona y no crees que sea él quien haya escrito. Lo lees y luego lo miras y dices, no, esto no puede ser. Oye, para que quiere el autógrafo. Bueno, Elías, coméntanos qué tema traes. Es momento de analizar en materia jurídica temas de actualidad y cuál es el caso que trae específicamente el día de hoy. Mira, el tema que traemos el día de hoy, coincidentemente, es el tema Alina. Para la comunidad jurídica, el tema Alina siente un precedente muy importante porque es la primera vez que escuchamos que el Poder Judicial dicta una resolución con perspectiva de género. La semana pasada, como todos sabemos, se dictó una resolución por parte de la Quinta Sala del Tribunal Superior de Justicia. Esta Quinta Sala está integrada por el magistrado Gustavo Medina Contreras, por la magistrada Mireya Beltrán y por la licenciada Miriam Niebla. El primero de los mencionados fue quien elaboró el proyecto de la resolución, mediante el cual se le da un revés a la resolución que dictó el juez de control de Tijuana, el licenciado David Aguilar Patiño. Incluso en la misma... ¿Sorprendió la perspectiva de Gustavo Medina? ¿Que Medina pudiera hacer una resolución de esa manera? Fíjate que sí me sorprendió de alguna manera porque es la primera vez, no tanto por la parte del magistrado Gustavo Medina, porque sí me ha tocado ver resoluciones muy buenas de él, muy bien razonadas, incluso resoluciones en las que en esa misma sala él ha dado un voto particular, estando inconforme con las otras dos ponentes, y en un tribunal colegiado le dan la razón. No es la primera vez que lo vi. Sin embargo, no me sorprende él porque es un juez, un magistrado muy justo que tiene muchos años en el Poder Judicial. Su trayectoria ha sido muy buena. La verdad es que he visto resoluciones que nos han sorprendido. Va mucho de la mano a los cambios que la sociedad va requiriendo. Por eso no me sorprendió de él, sin embargo sí de las otras magistradas que no había visto yo que a pesar de ser mujeres tuvieran esa perspectiva. Sin embargo creo que logró convencer con el proyecto porque es una situación que tenemos que ajustar a las necesidades sociales que actualmente estamos viviendo. Pero una de las cosas que nos llama la atención es que se le jala las orejas al juez. Al juez de control de Tijuana se le jalan las orejas, por decirlo de alguna manera, donde se le llama la atención por no haber considerado algunas evidencias que le favorecían a Lina. Y eso pues tuvo una repercusión de que estuviera poco más de 3 años y medio privada de su libertad. Ahora, el tema de juzgar con perspectiva de género no empieza en los tribunales. Hay que tener en cuenta que eso empieza desde la fiscalía. Y el capacitar a nuestros jueces, magistrados, para que puedan resolver de esta manera, con perspectiva de género, también va de la mano con las capacitaciones que deben de llevarse a cabo en la Fiscalía General del Estado. Nuestros fiscales tienen que estar capacitados para poder investigar. También los policías investigadores que tienen ahí tienen que estar capacitados para investigar con esta perspectiva de género. No tienen esa capacitación. Ahora esta situación se hace ver ante una segunda instancia, pero para llegar ahí tuvo que transitar por un juez de control y antes de eso por una fiscalía que en ningún momento consideró todas estas situaciones. Si la Fiscalía General del Estado se hubiera percatado de todo lo que los magistrados dijeron en la resolución la semana pasada, pues no hubiéramos llegado a este extremo. La Fiscalía tenía facultades para en ese momento, desde que recibió el caso hace 3 años, decir, ¿sabes qué? Esto fue un tema de legítima defensa y aquí lo dejamos. Pudo haberlo hecho incluso en ese momento, desde el primer momento, ¿no? Definitivamente sí, definitivamente sí. Pero además, Elías, además de eso, como ya señalaban, ¿no? Le jalan las orejas y dentro de las facultades, los magistrados y magistradas de la Quinta Sala le dicen al Consejo de la Judicatura, ¿sabes qué? Capacítate, te vamos a capacitar también, te vamos a retirar de todos los, o no le asignen casos
casos donde haya violencia a la mujer dentro de estas y ábrele un proceso sancionador, ¿no? Pero ahora, a la fiscalía, ¿quién la sanciona? ¿No? Exactamente. Sí nos hicieron ver esa situación ahí. Ese detallito, ese pequeño detallito. Bueno, ¿y la fiscalía qué? Sí. ¿A ellos quién los capacita? ¿A ellos quién les jala las orejas? ¿Quién les llama la atención? Porque pidieron 60 años, aparte. Sí. No, sí, se fueron bien duros. Pero estuvo en sus manos haber evitado todo esto. Muchas de las situaciones que suceden, vemos que inician con errores de la fiscalía. Ellos lamentablemente trabajan en base a una estadística y tienen que judicializar determinado número de casos al mes, y esto lleva a muchas injusticias, y uno de estos ejemplos es precisamente el caso de Alina. No se llevó a cabo una investigación adecuada, la fiscalía no tiene la capacitación en esta área. Hay que especializar al personal de la fiscalía. Ahí es donde debemos empezar, no en los jueces, en la fiscalía. El origen de este tipo de injusticias nace en la fiscalía. Quedó demostrado que el gran culpable de esta situación no fue el juez Aguilar de la ciudad de Tijuana, el juez de control, fue la fiscalía. Y hasta ahorita nadie ha volteado a ver a la fiscalía y la ha señalado como la culpable, la generadora de este problema. Entonces tenemos que voltear a la fiscalía, y a la fiscalía es a la que le tenemos que jalar las orejas. Una llamadota de atención para que puedan investigar y resolver sus temas en base a una perspectiva de género. Y ahora la fiscalía tendrá que ver en asuntos internos por qué se hizo una investigación así, o el propio fiscal revisar, porque hasta hace 4 meses, 6 meses, el fiscal Ricardo Iván Carpio como el magistrado Isaac Fragoso hablaban claramente que se había perspectiva de género en esta decisión tomada tanto por el juez Patiño como Aguilar Patiño como por el MP. Y esto también nos viene a que ahora qué tiene que hacer el legislador, ¿no? Elías, porque hay una ley Sabina ahí en puerta, ley Alina en puerta, ley Sabina también, pero una ley Alina en puerta, y vemos todas estas leyes que se han girado en torno a las vivencias de violencia de mujeres, que son las que llevan nombres de ellas precisamente. Sí, lamentablemente tenemos que ir aprendiendo de los casos que se nos van presentando, y conforme se nos van presentando seguimos avanzando y realizando ajustes, pero definitivamente sí tenemos mucho que aprender de estos casos, la comunidad jurídica, nuestros legisladores, el Poder Judicial, pero creo que especialmente de la Fiscalía, porque ahí nace todo. Cuando los temas llegan al Poder Judicial es porque la Fiscalía o hizo un buen trabajo o hizo un mal trabajo. Ahí empieza todo. Entonces tenemos que enfocarnos a capacitar a nuestros fiscales, ayudar a nuestra Fiscalía para que pueda investigar en base a una perspectiva de género. Creo que ahí está la clave. Y sí, efectivamente, pues vamos aprendiendo conforme se van presentando este tipo de casos. En el tema de Alina, pues había muchos indicios, muchos avisos de que no era el tema por ahí. ¿Se quiere reformar algo, Elías? Porque hay una ley Alina, como lo comentaba Jorge, que pretende clarificar a lo mejor puntos para la violencia o para defensa propia, defensa de este tipo, ¿no? ¿Se requiere, tú crees, reformar algo, definir algún punto más claro en cómo está la ley actualmente? Mira, yo estimo que si la Fiscalía desde un inicio hubiera analizado este tema de una forma integral, hubiera visto todo lo que sucedió alrededor de este hecho, porque al final fue una consecuencia lo que todos vimos, pero antes de eso había antecedentes, había denuncias, había señalamientos. Estos son de esas cosas que uno dice, oye, se veía venir. Esto se veía venir y nadie hizo nada, nadie le creyó, nadie la apoyó, y al final ahí están las consecuencias. Y cuando llegó el momento de defender su vida, ahora resulta que pues ella es la que tiene que ser castigada por eso. Entonces la Fiscalía tiene que aprender a analizar, a estudiar, a investigar este tipo de temas bajo un análisis global, con una perspectiva de género, pero muy integral. Analizar todo el contexto que está alrededor de la situación, de las personas, incluso a veces de la familia. Eso es lo que se tiene que ver. No solamente ver hacia enfrente y avanzar. Tienes que ver hacia enfrente y hacia los lados y hacia atrás. Como cuando vas manejando, vas espejeando, vas viendo hacia enfrente, pero también hacia los lados y hacia atrás. Aquí es lo mismo. Eso es exactamente lo que no sucedió. Yo no creo que la regañada se la debió haber llevado el juez de control. Yo creo que la regañada debió haber sido para la Fiscalía.
Un último tema rápido. Una de las cosas que comentaba Aline Elías fue que les había fallado a ambos el sistema, pero también incluso a Rodrigo el caso de que la policía municipal nunca lo atendió a él como persona para tratar justamente todas sus conductas y todas sus formas, ¿no? Tanto la agresividad y todo eso. Para esto hay un C3, para esto hay un organismo y para esto también las corporaciones municipales tienen sus propios órganos de control o sus revisiones. ¿Hace falta mayor atención a las policías municipales en sus cuestiones, ahora sí que psicológicas, sus cuestiones de atención más como su persona, menos como elemento, ¿tú crees? Y es un tema que hemos platicado en otras ocasiones, ¿verdad? El tema de la salud mental de nuestros policías, de nuestros juzgadores, de nuestros investigadores. Estamos dejando de poner atención a ese tema y nos puede traer consecuencias muy fatídicas el día de mañana. El tema en específico de los policías de Tijuana, yo tuve la oportunidad de platicar con Fernando Sánchez y él me decía que tienen ellos un área de psicología donde les dan terapias a los policías y a sus familias. Yo no sabía de eso. Entonces, sí se le ha puesto atención, tal vez haya que mejorar un poquito ahí el sistema y detectar esos casos en los que pues el policía puede tener un daño ya irreparable, claro. Porque aun cuando le estén dando una terapia psicológica, pues a lo mejor no tiene remedio y hay que actuar de otra manera. Pero una palomita ahí para la policía municipal de Tijuana en este tema, que ayuda a sus policías. Se debería hacer lo mismo en Mexicali, se debería hacer lo mismo en el Poder Judicial y también en la Fiscalía. Pues muchas gracias, Elías, por estar acá con nosotros. Al contrario, amigos, un placer. Cualquier tema, ya sabe, busca el despacho de Elías Flores Gallegos y ahí tendrá la respuesta y la mejor solución y además la atención del propio Elías.